historias, ciertas cosas que nosotros damos por hecho en relación a la vida de los discípulos de Jesús, que simple y llanamente no son ciertas y que nosotros hemos pensado que son verdad. Y vamos a utilizar ejemplos muy puntuales. Cada sesión a lo largo de este curso va a ser un ejemplo muy puntual para que analicemos la información que tenemos, las fuentes que tenemos, y entonces cada uno de nosotros poder determinar si es fidedigna o no esa creencia. Este curso no es un curso para religiosos, se los he dicho siempre, sino para personas que les guste utilizar el instrumento y la herramienta más poderosa con la cual Dios nos dotó, que es el intelecto. Durante el curso seguramente van a surgir preguntas, apúntalas por favor. Al final de cada sesión nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para responder a tus preguntas puntualmente. Una vez que te dé la palabra al final de la sesión, te pido que desahogues todas tus preguntas para ya no regresar contigo e irnos lo más rápidamente posible. Personas que se están conectando de otros usos horarios que son un poco hostiles, que están tomando esta clase no a las 8 de la noche, hora del Ciudad de México, sino que a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, en otros países, al final me lo hacen saber para darles primero la palabra a ustedes y bueno, pues que se puedan ir a descansar y no necesariamente quedarse hasta a desahogar todas las preguntas. La sesión se queda grabada, así que la vas a poder revisar 1 y 1000 veces durante los próximos 7 días. Así que todo lo que vamos a ver el día de hoy va a estar en la nube durante toda una semana para que tú la puedas consultar a la hora que tú quieras, ¿de acuerdo? A partir del 7º día ya se borra esa información, necesitamos desahogar ese espacio en la nube y ya no estará disponible, porque la que va a estar disponible ahora es la sesión número 2, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces sin más vamos a comenzar con la primera sesión del pensamiento crítico. ¿Qué es esto del pensamiento crítico? Bueno, déjame dar una palabra introductoria. Todos hemos oído que los humanos nos diferenciamos de los animales principalmente por nuestra capacidad de razonar. Y en este curso vamos a profundizar, a explicar qué es el pensamiento crítico, que es un concepto abstracto y muy complejo, que es lo que condiciona en gran medida cómo tomamos decisiones. ¿Por qué es tan importante el pensamiento crítico? Porque tus decisiones las tomas en relación a lo que piensas. Así que nos conviene pensar correctamente, porque entonces nuestras decisiones van a ser correctas. Y nuestra vida, pues es el fruto de nuestras decisiones, buenas o malas. Todos conocemos el costo de una mala decisión, desde precios pues que no son muy relevantes hasta algo catastrófico que se carga durante toda una vida. Así que debemos de aprender a decidir correctamente, y para decidir correctamente tenemos que pensar correctamente, tomar decisiones correctas. Tiene que ver con el pensamiento crítico, cómo interactuamos con los demás, cómo nos enfrentamos a la vida en general. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar detenidamente una información y evaluar si es cierta o no. Voy a repetir esto. El pensamiento crítico es la capacidad de todos nosotros de analizar detenidamente una información y evaluar si es cierta o no. Todos tenemos esa capacidad, solamente que no todo el mundo la ejercita. No todo el mundo analiza detenidamente la información y evalúa si es verdadera o no. O sea, es decir, se trata de dudar de la veracidad de afirmaciones que se suelen dar por válidas y formarse una idea propia sin sucumbir a los posibles sesgos externos. El pensamiento crítico implica dejar a un lado las creencias heredadas para conformar ideas propias, algo que se consigue mediante un exhaustivo proceso de documentación y búsqueda de información. Debemos de tener una mente curiosa, una mente disciplinada. Ya en la antigüedad podemos encontrar grandes pensadores que debatían sobre este concepto y cuyas tesis han llegado hasta nuestros días como la base de la filosofía moderna. Por ejemplo, Descartes, del siglo XVI.
Su pensamiento tiene que ver mucho con el escepticismo y el pensamiento crítico. Para este autor, la duda es el punto de partida desde donde cualquier persona debería de construir su pensamiento, y de hecho es el mecanismo que él utiliza para encontrar la verdad. Él dudaba de todo, del mundo exterior, de sus sentimientos, incluso de su propio razonamiento. De lo único que no tenía duda era de que existía. De ahí viene su famoso primero pienso y luego existo, ¿no es cierto? Pero volviendo a la actualidad y sin llegar a los extremos de este filósofo, yo te propongo que profundicemos en el pensamiento crítico, viendo estos ejemplos, estas mentiras de los apóstoles, en las cuales las hemos dado por ciertas, sin realmente analizar de dónde vienen. Entonces, vamos a la Biblia. La pregunta completa. Vamos a Mateo. Inténtalo nuevamente. Se metió Alexa, no sé, quiere tomar el curso, Alexa. Mateo capítulo 22, verso 37 y 39, por favor. Vamos a la Biblia. Quiero mostrarte algo muy interesante porque asumo, si estoy equivocado ya me lo harán saber más adelante en nuestro tiempo de preguntas y respuestas, pero asumo que la mayoría de todos nosotros somos creyentes. Y vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 22. No se necesita ser creyente para tomar este curso, pero bueno, vamos a tener que usar la Biblia, ya que estamos usando ejemplos bíblicos para entender el pensamiento crítico. Mateo 22, verso 37 al 39. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjate, la Escritura dice que debemos amar a Dios como con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es muy curioso, pero muchas veces se nos ha querido enseñar que para cuestiones de fe debemos de desconectar la razón. Yo fui criado en ambientes muy religiosos donde literalmente las monjitas me decían: ¿por qué? Porque sí. Oh, bueno, pero explíqueme tantito, pero ¿por qué no? Pues porque sí. Bueno, pero es que no, y reglazo. Yo nunca pude aceptar eso. Yo siempre procuré que tuviera sentido. Y por eso me parece maravilloso que el usar nuestra mente es algo que incluso Dios desea que usemos para conocerlo mejor. Porque para amar a Dios, como para amar a cualquier persona, tienes que conocerla. No puedes amar aquello que no conoces. Y entre más lo conoces, más lo amas o menos lo amas. En el caso de Dios, entre más lo conoces, realmente más lo amas. Y Dios cuenta que usemos nuestro intelecto para conocerlo y para conocer sus verdades. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5. Y es muy interesante que vamos a una epístola de Pedro, porque van a entender por qué ahorita en unos segundos más. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Fíjense lo que va a escribir el apóstol Pedro a la iglesia. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, pero yo me quiero quedar al principio. Vamos paso a pasito. Vosotros también, poniendo toda diligencia, debemos de ser diligentes, y dice: poniendo toda diligencia, añadid a nuestra fe. Nosotros somos personas de fe. Yo estoy seguro que tú eres una persona de fe también. Ok, ¿qué debemos de añadir a nuestra fe? Virtud. O sea, vivir de una manera coherente con nuestra fe. Y dice: y a esa forma de vivir por fe, dice, añadan conocimiento. De hecho, la Escritura dice que el pueblo de Dios perece por falta de, ¿alguien sabe por de qué?
de conocimiento. Así que el conocimiento es muy importante. Y hoy vamos a conocer acerca del pensamiento crítico. Insisto para que quede perfectamente claro y en los términos más simples posibles. El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Ese es el pensamiento crítico. Debemos de empezar a dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas, ¿sí? Hay 7 factores claves del pensamiento crítico. Número 1, claridad. ¿Cómo sabemos cuando lo estamos ejerciendo? Bueno, cuando hay estos factores. El primero es la claridad. Si un razonamiento no es claro, quien lo recibe tampoco puede valorar si la idea es verdadera o relevante, ni puede lanzar contraargumentos. Así que, en este caso, conviene hacernos preguntas como, oye, ¿me podrías poner un ejemplo? Los ejemplos son maravillosos. ¿Me puedes poner un ejemplo? Que ayuden a comprender, a visualizar una idea. Entonces, número 1, claridad. 2, veracidad. Una proposición puede ser clara, pero no exacta. Las ambigüedades, ¿sí?, son enemigas de un mensaje sólido. ¿Cómo lo corregimos? Preguntando, dudando, preguntando. ¿Cuál es la fuente? De esta manera nos aseguramos de que la proposición, si procede de fuentes fiables, que sea veraz. O sea, en otras palabras, oye, ¿y esto quién lo dice? ¿Esto quién lo dice? ¿De dónde sacas esto? Este pensamiento, esta afirmación, ¿quién la dijo? ¿De dónde lo sacas? Ah, pues lo dijo fulanito, lo dijo sultanito. Ah, bueno, pues a ver, vamos a consultar la fuente. Y aquí entra la precisión. Una proposición como, por ejemplo, vean qué buenos son los ejemplos. Muy simple. Esta chica es bastante alta. Bueno, esa puede ser cierta y veraz, pero le falta precisión. Ante una afirmación de estas características hay que solicitar más detalles. Puede ser más específico o cuánto mide la persona. Porque además, lo que es alto para mí puede no ser alto para ti. Yo mido casi 1,90. Es difícil que yo me encuentre en la vida cotidiana con alguien más alto que yo. Así que cuando a mí me hablan de personas altas, desde mi perspectiva me estoy imaginando de personas que rebasan el 1,90 de estatura. Cuando para otra persona alto puede ser alguien de 1,70, de 1,80. Por eso debemos ser claros, veraces y precisos. Pertinencia. Una proposición puede ser clara, puede ser veraz, puede ser precisa, pero no pertinente. Y con esto nos referimos a si guarda relación directa como, por ejemplo, el tema a debate, el tema a considerar. Para asegurarnos de su pertinencia debemos cuestionar al interlocutor sobre cómo conecta con el tema. Sobre todo en temas espirituales, en temas de doctrina, nos perdemos mucho porque empiezan a traer otros temas sobre la mesa. Hay que mantenernos enfocados. ¿Cuál es el tema? ¿Qué estamos tratando? ¿Está conectado con la inquietud? ¿Está conectado con la afirmación? ¿Está conectado con la duda? O como dicen en mi pueblo, ya agarró la cabra al monte, ya andas por otro lado, ya te fuiste a Cholula. No, hay que estar donde debe de estar. El siguiente es profundidad. Una proposición puede ser clara, veraz, precisa, pertinente, pero carecer de profundidad. Por ejemplo, la famosísima frase "no a las drogas", utilizada para disuadir de su consumo, aborda un tema muy complejo de una forma muy superficial. O sea, ¿podrías darme argumentos? Esa sería la pregunta a realizar en este caso. ¿Sabes? Profundiza. ¿Por qué no a las drogas? Dame más detalles, profundicemos. Y amplitud. Una proposición puede ser clara, puede ser veraz, puede ser precisa, pertinente, profunda, pero no ser lo suficientemente amplia al no tener en cuenta otros puntos de vista. Preguntas como, ¿hay otra manera de abordar este problema? Y esto ayuda a tomar perspectiva, ¿sí? Y por último, lógica. Una proposición puede ser clara, veraz, precisa, pertinente, profunda y amplia, pero no tener lógica. Cuando argumentamos, ponemos diferentes pensamientos en orden. Si dichos pensamientos se apoyan mutuamente, el pensamiento es lógico. Voy a volver a repetir esto. Si
diferentes pensamientos puestos en orden se apoyan mutuamente, o argumentos o evidencias se apoyan mutuamente, el pensamiento es lógico. Si por el contrario no se respaldan o son contradictorios, entonces la combinación no es lógica. Muy bien, van a tener tiempo de analizar estos factores que les acabo de compartir, pero vamos a entrar un poco más en tema. Y yo quiero presentarte a los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Seguramente has escuchado, o quizá no. Yo quiero saber si aquí, y en este momento abro micrófonos, este también es un curso interactivo, las preguntas van al final, pero yo les preguntaré a lo largo de las sesiones para que respondan y participen. ¿Qué me pueden decir de los padres de la iglesia? ¿Alguien por aquí que quiera participar? Pueden abrir sus micrófonos y díganme quiénes son, o qué saben, o qué han escuchado, o qué se imaginan. ¿A quiénes se imaginan cuando me refiero yo a los padres de la iglesia? Adelante, quien guste nada más, abre el micrófono y hable. Somos muchas personas, así que no me levanten la manita porque puede ser que no los vean ni siquiera. Alejandra. Gracias a ti. Bendiciones. Bien, yo la verdad no sé, pero me dice, ¿qué te imaginas? Pues me imagino que pueden ser, por la palabra padres, es los primeros en la iglesia, o los que presentan la iglesia, o los primeros en conformar la iglesia, ¿no? A los primeros que estuvieron en la iglesia. Pues muy bien, Alejandra, para no saber quiénes fueron los padres de la iglesia, tienes muy claro quiénes fueron los padres de la iglesia, efectivamente. Y ahora, ¿por qué quiero hablar de los padres de la iglesia? Porque sorprendentemente mucho de lo que creemos y mucho de lo que se enseña en las iglesias lo sabemos por los padres de la iglesia. No viene en la Biblia, no todo viene en la Biblia. Te sorprenderás, pero no todo viene en la Biblia. Muchas de las cosas se han desprendido por una tradición que viene de los padres de la iglesia, que todos debemos de conocer. Hay ciertas ramas del cristianismo que los tienen más o menos claros, hay otros que no, que los tienen abandonados, hay otros que casi los quieren hacer propios, como si fueran nomás de ellos, pero finalmente la realidad histórica es que los padres de la iglesia son los líderes de los primeros siglos del cristianismo, que con su testimonio de vida y con su doctrina configuraron la iglesia como la conocemos hoy. Fueron ellos los que crearon las estructuras de la religión cristiana, la liturgia, los símbolos de fe y la teología, que constituyen parte del legado patrístico. Déjame ponerte un ejemplo muy conocido por todos: el famoso pescadito cristiano. Ese famoso pescadito que ahora lo ves y lo pones hasta de calcomanía en tu defensa de tu coche. ¿De dónde salió? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? No está en la Biblia, no lo vas a encontrar en la Biblia. ¿De dónde salió? De una tradición de los primeros cristianos. ¿Se dan cuenta? Y ahora nos llevó a nosotros el pescadito como un símbolo, y la historia de que era para identificarse como cristianos. Eso no fue con Pedro, no fue con Santiago, no fue con Juan, no está en la Biblia. Pues parte del legado patrístico, ¿sí? La teología, hay una enorme teología, tradiciones que son legados patrísticos. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿sí? Ahora, esto es importantísimo. Este legado se desarrolló en contextos históricos y geopolíticos muy complejos, que inevitablemente afectaron y sesgaron la dirección y doctrina de la iglesia. Yo les dije que este curso no es para religiosos, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? De los primeros líderes de las iglesias cristianas. Esos primeros líderes fueron personas con virtudes y con defectos, y personas que no solamente influenciaron, sino que también fueron influidos por contextos históricos y geopolíticos. No todos los padres de la iglesia fueron buenos padres de la iglesia. No todos los líderes de la historia han sido buenos líderes. Algunos traían ciertas ideas sesgadas por sus contextos históricos y geopolíticos. Pero nuestro curso no es de patrística. Sin embargo, ahora, cada vez que a nosotros nos llega una doctrina, cada vez que a nosotros nos llegue una afirmación, deberíamos de usar el pensamiento crítico y preguntarnos
Esto es oro molido, esto tan simple es oro molido. Tú hazle una screenshot a esto que estás viendo ahí en la pantalla y empieza a aplicar en tu vida. Oye, que hay que hacer esto, oye, que esto, oye. A ver, número uno, ¿quién lo dijo? Porque no es lo mismo que lo haya dicho Jesucristo a que lo haya dicho un padre de la iglesia del primer siglo. Y no es lo mismo que lo haya dicho Jesucristo a un padre de la iglesia del primer siglo que a un padre de la iglesia del siglo V. Y no es lo mismo que lo haya dicho Jesucristo a un padre de la iglesia del siglo V a un padre del siglo XXI. Creo que eso es obvio. Creo que es lógico lo que les estoy diciendo. No es lo mismo. Entonces, número uno, ¿quién lo dijo? Dos, ¿cuándo lo dijo? Tres, ¿por qué lo habrá dicho? ¿Por qué lo habrá dicho? Y no es que lo dijo fulanito, no es que lo dijo en esta época, no es que lo dijo por esto. Muy bien, ¿qué fuentes hay? ¿Qué evidencias hay? Y entonces analizamos la fuente y analizamos la evidencia. Las mejores fuentes y las mejores evidencias serán aquellas que no tienen un sesgo confesional, aquellas que no traen una agenda. Entonces, por ejemplo, si habláramos de un tema tan delicado, no puedo ahorita hablar con total libertad porque estamos transmitiendo por TikTok y luego me pueden banear, pero si habláramos, por ejemplo, de lo que sucedió en la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, de esa catástrofe que sucedió, y yo te dijera, oye, pero yo creo que fue bueno que hicieran eso. ¿Y quién lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo? No, pues sí, mira, aquí viene un escrito de alguien que dijo, no, y sí, esto está muy bien hecho, esta fue muy buena idea. Y luego ves que es un alemán de esa época, pues dices, pues no, pues esta fuente la tiramos a la basura. Esta fuente no me sirve, porque trae su agenda, trae su idea, trae su interés. Entonces, las preguntas que valen oro son quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, y cuáles son tus fuentes y qué evidencias hay sin sesgo confesional. Todo esto que nos acaba de servir a modo introductorio es porque hoy vamos a hablar de Pedro. Por eso les decía que era importante que viéramos esa epístola de Pedro, donde él mismo nos dice que le añadamos a nuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento. Hoy vamos a hablar del famosísimo apóstol Pedro. ¿Qué sabemos de Pedro? Bueno, a ver, me gustaría escucharlos. ¿Qué se sabe de Pedro? Más allá de lo obvio y de lo extrabíblico, ¿quién quiere participar? Porque sabemos muchas cosas o se dicen muchas cosas. ¿Alguien que quiera participar? Sí, adelante. Bueno, yo sabía que Pedro era como de los apóstoles más rebeldes, ¿no? Que sí, en la Biblia se puede desprender eso por su carácter, de que se aventó a la barca, era medio arrojado, efectivamente. ¿Qué más sabemos de Pedro? Y que lo que Jesús le dio el nombre de Pedro porque, no sé si lo nombró como la roca, porque era como la roca, un cimiento. Ajá. No entiendo por qué. Sí, efectivamente, hay una parte en la Biblia, que es Mateo 16, 18, donde algunos argumentan que le da una autoridad particular, y para muchos católicos es el primer papa. ¿Sí? Precisamente basado en Mateo 16, 18. Vamos a la Biblia. ¿Qué más? Otra cosa, a ver, ¿alguien sabe cómo murió Pedro? Sí, de cabeza. ¿De cabeza? Muy bien. ¿Pero cómo de cabeza? O sea, ¿estaba haciendo yoga y se puso de cabeza y se murió? ¿O cómo de cabeza? De cabeza. Lo iban a crucificar y él dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor y entonces lo crucificaron, pero de cabeza. Absoluta, así es. O sea, Pedro lo van a matar y dice, pues te vamos a matar como tu maestro. Ya que tanto lo quieres seguir, pues te vamos a crucificar. Y él dijo, bueno, pero nada más les pido un favor, ¿sí? Crucifíquenme de cabeza porque yo no puedo morir, yo no soy digno de morir como mi maestro. Fíjense, esto lo conocemos todos. Ahora les viene la pregunta del millón. ¿Dónde viene eso? ¿De dónde sacamos esa historia? Ah, ¿verdad? ¿De dónde la sacamos? Porque en la Biblia no viene la muerte de Pedro, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Es una historia que hemos venido heredando. No está en la Biblia. En la Biblia no está que Pedro murió,
ni que murió crucificado de cabeza. Simple y llanamente no viene. La idea generalizada es que Pedro fue el primer papa, para algunos la primera autoridad puesta por Jesús, y que finalmente va a morir en Roma crucificado de cabeza. Muy bien, ¿de dónde sacan esa idea? Y ahí es donde nos atoramos. No sé, a mí me la enseñaron. Sí, pero ¿quién te la enseñó? Pues mi profesor. Pero ¿y él de dónde la sacó? Bueno, pues hoy vamos a usar el pensamiento crítico para analizar la veracidad o la plausibilidad, la factibilidad de que Pedro sea el primer papa y de que haya muerto crucificado de cabeza en Roma. Esto puede ofender a muchos porque vamos a confrontar el dogma con la evidencia que exista, pero la intención no es esa, simplemente vamos a ver lo que hay y cada quien al final tomará sus propias conclusiones. ¿De acuerdo? ¿Les parece una buena idea? Vamos a hacerlo. Así que vamos a Mateo 16, 18, por favor. ¿De dónde se desprende toda esta autoridad? A Pedro, de Mateo 16, 18. No se desprende de ningún otro lugar, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 16, 18? ¿Alguien me podría hacer el favor de leerlo, si es tan amable? Vayan a la Biblia y léalo, no importa qué versión de la Biblia tenga. El primero que la tenga, Mateo 16, 18, por favor. Buenas noches, ¿qué tal, Omar? ¿Qué tal, Omar? Por favor, ayúdanos. Sí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Perfecto, lo conocemos muy bien, ¿sí? Porque tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré a la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos interpretan que lo que está haciendo ahí Jesucristo es decir que la roca es Pedro, y que sobre Pedro, sobre la autoridad que Jesús le está dando a Pedro en ese momento, pues es que la iglesia iba a ser edificada, ¿no? Y que por lo tanto, él es la máxima autoridad, y vuelvo a insistir, para muchos el primer papa. Hay otros que dicen, no se está refiriendo a eso. No está diciendo que la roca es Pedro. Está diciendo que bajo la declaración que Pedro acababa de hacer, que era que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, tú eres Pedro, haciendo un juego de palabras que en castellano no tiene sentido, pero en el idioma original sí. ¿Sí? Y bajo esa roca, bajo esa declaración de que yo soy el Mesías, la iglesia será edificada. Y esa es la eterna pelea entre católicos y protestantes. Si Pedro es la roca o Cristo es la roca. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué se utiliza tanto Mateo 16, 18? Porque bajo ese texto, y únicamente bajo ese, porque no hay otro, bajo esa interpretación de que Pedro es la roca, quien tenga la autoridad de Pedro, tiene la autoridad de la iglesia. Por eso pelean tanto ese versículo. Y hablan de esta sucesión apostólica. Quien tenga la autoridad, si Jesús se la dio a Pedro, pues quien tenga la sucesión de Pedro, pues es quien tiene la autoridad que Jesús dio. Y de ahí viene la idea de que fue el primer papa y que finalmente va a morir crucificado en Roma. Muy bien, vamos a analizar la información. Esto no es una opinión, esto no es una interpretación teológica desde la óptica católico-protestante, esta es información que se puede consultar. ¿Fue Pedro el primer papa? Vamos a ver la óptica en la iglesia primitiva y en la iglesia romana, ¿sí? Número 1, históricamente y bíblicamente, el primer obispo que existió en la primera autoridad de la iglesia fue Santiago, que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. La primera iglesia cristiana que existió en el planeta Tierra, ¿en dónde estuvo? En Jerusalén. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? O sea, antes de que existiera iglesia en Roma, antes de que existiera iglesia en Antioquía, antes de que existiera ninguna iglesia cristiana, hubo iglesia en Jerusalén. Y esa iglesia tuvo una autoridad. Se llamó Santiago. Y eso viene en la Biblia.
Y eso es mencionado. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Oiga, Mauricio, ¿de dónde sacas eso? ¿Qué fuentes tienes? La Biblia, Flavio Josefo y los padres de la iglesia, que mencionan que el obispo de Jerusalén era Santiago. Vamos a la Biblia, vamos a leer Gálatas 1, 15 al 20. Vamos a la epístola a los Gálatas. Entonces, aquí tenemos que analizar la información y dudar de todo lo que nos han enseñado. Eso no es malo dudar. Es la forma de establecer si lo que creemos es verdadero. Si lo damos por verdadero sin consultarlo, podríamos estar equivocados. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es Pablo, el apóstol Pablo es el que está escribiendo esto. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Sí? Aquí Pablo nos está hablando de su conversión y dice además algo muy interesante que normalmente se nos pasa, que cuando Pablo se convierte, nosotros tenemos la idea, nos han enseñado que se convierte y que luego se pone a predicar y que luego va con los apóstoles a Jerusalén de manera inmediata. No es cierto, se tomó muchos años en las que él fue preparado, 3 años, donde él estuvo en Arabia, siendo discipulado por Jesucristo. Fíjense qué interesante. Casi no se habla de esos 3 años de Pablo, pero ese es otro tema. Son cosas que arrojan y que aquí está, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice? Que da a Jerusalén a ver a las autoridades, donde menciona a Pedro, y donde dice que no se reunió con ningún apóstol, sino con Jacobo, el hermano del Señor, lo cual es otro tema. Si Jesús tuvo hermanos o no. Aquí está diciendo que sí. Pero ese es otro tema. Vamos ahora a Gálatas, ahí mismo, capítulo 2, verso 1 a 10. Y dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Observen que sabemos, porque la Biblia lo dice, Pablo lo dice y la historia lo dice, lo confirma, que Pablo predicó a los gentiles. Eso subrayenlo, va a ser muy importante para la clase de hoy inclusive, a pesar de que estamos hablando de Pedro. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ojo, la Biblia está diciendo, Pablo está diciendo, que a él se le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, el evangelio a los gentiles, y que Pedro tenía la encomienda para los de la circuncisión, para los judíos, ¿de acuerdo? Bueno, y dice el verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, pongan atención, la gracia del apostolado, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé
la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, aquí estamos viendo que la autoridad de la iglesia no hace distinción, Pablo, entre Jacobo, Cefas y Juan, que dicen que los tres eran columnas, y que los tres les extendió su mano y le aprobaron y le reconocieron a Pablo su apostolado y lo bendijeron para que fuera su misión, que era a los gentiles, mientras que Pedro se quedaba para los judíos. Eso dice la Biblia. No, pues que a mí me dijeron, está bien, no sé quién te haya dicho, eso viene en la Biblia. Ahora vamos a Gálatas 2, 11, 21, vamos a seguir leyendo. Y recordemos que para muchos de nosotros esta es palabra de Dios, Ahorita yo lo estoy abordando como un documento histórico, pero para muchísimos de nosotros es palabra de Dios. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, déjenme silenciar los micrófonos. Ahí estuvo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muy bien. Si nosotros nos quitamos todas esas historias que tenemos y que no sabemos todavía bien a bien de dónde salieron, y que vas a tener tiempo para analizarlo, nos daremos cuenta que aquí Pablo está regañando a Pedro, y que lo está regañando fuertemente. Entonces, ese manto, esa investidura de máxima autoridad, yo no la veo en la Biblia. Yo no la veo en la Biblia. Lo que está es ese texto de que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré a mi iglesia, que está sujeto a una interpretación. Yo puedo estar equivocado y decir, bueno, yo pienso que no se está refiriendo a que Pedro es la roca, pero podría estar equivocado. Quizá Jesús sí se está refiriendo a que Pedro es la roca, y quizás sí se está refiriendo a que él es la máxima autoridad, y quizás sí le está dando a él la sucesión apostólica. Puede ser que sí, puede ser, vamos a analizar, pero cuando sigo leyendo la misma Biblia, me doy dando cuenta que tal autoridad parece empezarse a desvanecer, y que existían las autoridades que eran los apóstoles, Pedro entre ellos, un personaje sumamente importante. Pero estamos viendo a Pablo que lo está regañando. Vamos a ver también que Santiago lo va a encomendar a que vaya a los judíos. Entonces, ¿cómo es posible? Pues de cuando acá un subalterno envía a alguien, ¿no? La autoridad de la iglesia en Jerusalén era Santiago. Y eso es más lo que estamos viendo en la Escritura. Ahora, vamos ahora a nuestra tabla, acerca del primer papa. ¿Qué vemos en la iglesia primitiva? Que el primer líder, el primer obispo fue el obispo de Jerusalén. Antes de que existiera la iglesia en Roma, hubo obispo en Jerusalén, hubo autoridad en Jerusalén. Y por lo tanto, si hay tal cosa como una asociación apostólica, la tenemos que sacar desde Santiago en adelante. No entiendo por qué desde Pedro. Pero bueno, esa es una opinión, podría estar equivocado, vamos a ver las evidencias. La Biblia habla
de la autoridad del obispo de Jerusalén. Flavio Josefo va a mencionar a Santiago, el hermano de Jesús, y los padres de la iglesia también, y ya vimos versículos bíblicos muy puntuales. Ahora, en la iglesia romana, ¿qué dice? Bueno, pues que es el papa, ¿sí? El asunto es que esa expresión papa ni siquiera aparece en la Biblia. Tampoco la vas a encontrar en la Biblia. Aparece por primera vez en las catacumbas de San Calixto, en el año 300, es decir, 300 años después de Cristo. Tenemos una evidencia en piedra, en las catacumbas de San Calixto, donde se habla de papa. Nada más que lo interesante es que esta forma de expresión, papa, que viene de pater pastor, o sea que es un pastor paternal o un pastor principal, no era un título exclusivo al obispo de Roma. Nosotros ahora, en este contexto, escuchamos papa, y en la mente de todos nosotros pues va a venir el Papa Francisco, que no hay otro papa, es el Papa Francisco, no hay más papa. Pero ¿qué crees? Ese título no se volvió exclusivo para el obispo de Roma, sino a partir del siglo IX después de Cristo. A lo largo de la historia se les llamaba papas, hasta que llegó un momento donde un papa dijo, ¿sabes qué? Ahora no le pueden llamar papa a nadie, solamente a mí. ¿Por qué? Pues por la razón que tú quieras. No quiero yo entrar ahí en detalles ni en supuestos. Pero finalmente estamos hablando del siglo IX. No vas a encontrar anterior este título de manera exclusiva al obispo de Roma. Ahora, hay quien dice, oye, pero si existe la lista de papas. Yo la he visto, yo la he visto en TikTok, yo la he visto impresa, desde Pedro hasta Francisco. ¿De dónde salió esa lista? Bueno, lo más antiguo que tenemos es el catálogo liberiano. No existe una lista más antigua que esté nombrando a los papas, y primero fue fulanito, y luego el otro, y luego el otro, hasta el catálogo liberiano, que es del siglo IV. O sea, 400 años después de Cristo. ¿Sí? Cuando la Iglesia Católica Romana ya estaba muy establecida. De ahí para atrás no hay. ¿Qué tenemos? ¿Qué evidencia hay? Arqueológica, el catálogo liberiano. ¿Pero qué es el catálogo liberiano? Bueno, pues el catálogo liberiano es una lista de los 36 primeros papas de la Iglesia Católica. Desde San Pedro hasta Liberio, pues se llama catálogo liberiano, de que proviene el nombre, ¿no? Todo esto forma parte de un manuscrito iluminado del siglo IV, conocido como cronógrafo del 354, atribuido a un tal Furio Dionisio Filócalo. ¿Sí? El catálogo liberiano especifica la duración de los respectivos pontificados. ¿Pero qué crees? Está lleno de errores. ¿Sí? Entre estos errores destacan el hecho de que, por ejemplo, el Papa Anacleto se duplica en Anacleto y Cleto. Fue el mismo y lo da dos veces. O que el Papa Clemente aparece cronológicamente como antecesor de Anacleto cuando fue al revés. O que el Papa Pío I y Aniceto figuran igualmente con su cronología intercambiada. Entonces, lo que te quiero decir es que el catálogo liberiano, que está con serios errores, en una lista de 36 papas, no era tan difícil, y está llena de errores. Y además es del siglo IV. Y ya en Roma, con una iglesia con un interés en que Pedro haya sido el primer papa en la sucesión apostólica y que incluso haya muerto en Roma. Entonces ahora, ¿murió en Roma? ¿Realmente murió en Roma? No, que sí, no, que no. Bueno, pero ¿quién lo dice? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo habrá dicho? Bueno, vamos a la Biblia. Juan 21, 18. Juan 21. Recuerden que el principio fundamental del pensamiento crítico es dudar. No hay que ofenderse, es dudar de las afirmaciones. ¿De acuerdo? Es una forma de llegar a la verdad. Juan capítulo 21, verso 18. Es más, alguien ayúdeme por favor
y alguien más con 1 de Pedro 5:13. Léanlo ustedes, por favor. Juan 21:18 y 1 de Pedro 5:13. Quien guste me abre el micrófono y me dice yo lo leo. Ahí están los textos en pantalla. Yo, paz, Gaby. Gracias, Gaby. Permíteme un segundo. Gaby, ¿tú cuál vas a leer? ¿Juan 21:18? Sí. Ok. ¿Quién va a leer 1 de Pedro 5:13? Yo lo leo, Alejandro. Ok. Y alguien más, por favor, ayúdeme con Filipenses 4:3, por favor. Alguien más. Filipenses 4:3. 4:3, Alejandra. Perfecto, ya tenemos los tres. Ok, ahora sí. Juan 21:18, por favor. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros, y te llevará a donde no quieres. Continúa, por favor. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Muy bien. Aquí en la Biblia viene que llegó un profeta y que habló con Pedro y le dio a entender que iba a morir martirizado. ¿De acuerdo? Eso dice la Escritura. Que iba a morir martirizado, que iba a ser llevado donde no quería. Pero eso dice, no dice que murió en una cruz de cabeza en Roma. No dice eso. Pero sí se nos deja saber que hubo una profecía de que iba a morir martirizado. ¿De acuerdo? Pero pues no da ningún detalle. Pero finalmente es lo que hay. ¿Qué más hay? Vamos a 1 de Pedro 5:13. Ok, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludo. Muy bien. Aquí, ¿quién está escribiendo esta epístola? Pedro. Pedro. Pues es la primera de Pedro, es Pedro. ¿Y Pedro dónde está? Ahí lo dice, no hay que adivinar, ¿eh? ¿Babilonia? En Babilonia. Es la iglesia que está en Babilonia. Lo saluda, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué es importante este texto? Porque es donde le perdemos la pista al apóstol Pedro en la Biblia. O sea, es la última ubicación que tuvimos. Así como cuando pierdes tu teléfono y te llega la última notificación donde estuvo, ¿sí? Esta es la última vez que sabemos, y además lo sabemos por su puño y letra, que es mucho decir, dónde estaba. En Babilonia. Entonces, si la última vez que lo perdemos de vista está en Babilonia, ¿cómo lo ubicamos en Roma? ¿Cómo lo ubicamos en Roma? ¿De dónde sacamos que siquiera llegó a Roma? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué sucede aquí? Pues hay quienes dicen que Babilonia es Roma. Que cuando Pedro escribió Babilonia se estaba refiriendo a Roma, que era una manera en la que se referían a Roma, pues por el sincretismo y por el paganismo que había. Entonces que Pedro se refiere a Roma, como Babilonia. Bueno, pues puede que aquí no podemos, hay que aceptar las hipótesis. Lo interesante aquí es que no hay nada en la epístola que nos marque que Pedro está hablando de manera simbólica. Porque cada libro tiene su propio tono. O sea, yo te creo que la gran ramera del Apocalipsis no sea una gran ramera literal, porque ese es el tono del libro, es un libro alegórico, profético, simbólico. Te creo que la Nueva Jerusalén no sea una Jerusalén renovada necesariamente, o que incluso cuando el Apocalipsis habla de Babilonia no se esté refiriendo a lo que nosotros entendemos como la zona geográfica donde estuvo Babilonia. Yo te lo creo del Apocalipsis, tendría sentido. Sin embargo, que Pedro en una epístola que esté mandando una locación en sentido figurado, simbólico, en una carta donde nada más aparece en ese tono, es un poco raro, es un poco extraño. Pero bueno, pudiera ser, pues sí, todo puede ser. Podría ser que estuviera hablando de Francia. Y esas vamos, puede ser cualquier, todo es posible. Sin embargo, él puso Babilonia. Ok,
Y tú dices que no, yo digo que sí. ¿Hay algo más? Sí, sí hay algo más. Y muy interesante. Hasta donde yo recuerdo, y hasta donde queda muy claro, el que iba a ir a los gentiles iba a ser Pablo. Y el que iba a ir a los judíos iba a ser Pedro. Si Pedro iba a ir a los judíos, ¿qué haría en Roma? Está raro. No, es que si fue a Roma, pudo haber ido, pero sí pudo haber ido a Roma, pudo haber tomado un crucero por el Caribe, sí pudo haberlo hecho. El problema es que no tenemos evidencia y no es muy coherente ni lógico con la información que sí tenemos. Que mientras él tiene una misión en un lugar, Pablo es el que sí tenía sentido que fuera a Roma con los gentiles, no Pedro. Entonces la última vez que le perdemos la pista, la perdemos en un lugar donde si se está refiriendo al Medio Oriente tiene más sentido, ¿sí?, con la lógica que la otra opción. Pero bueno, ahora leamos Filipenses 4:3, por favor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Muy bien, aquí se menciona a Clemente. Ese Clemente, ¿sí?, es nada menos que Clemente de Roma, que se va a convertir en un padre de la iglesia. Hay escritos importantísimos de Clemente. Hay epístolas de Clemente, por ejemplo, a los Corintios, así como la de Pablo. Es un personaje claramente fundamentado históricamente. Ahora, ¿era Babilonia Roma? El más antiguo testimonio que se señala es el que acabamos de leer, 1 Pedro 5:13, donde él dijo, que está en Babilonia, escogido igual que ustedes, les envía sus saludos, ¿no? Es muy interesante que una nota al pie de la página de la New American Bible, que es una traducción católica romana moderna en inglés, identifica esta Babilonia, y lo voy a leer como dice textualmente este comentario de la New American Bible. Dice: Roma, la cual, como la antigua Babilonia, venció a Jerusalén y destruyó su templo. Así dice, ¿sí? Sin embargo, esta misma traducción católica reconoce que si Pedro escribió la carta, tiene que ser fechada antes del 64 al 67 después de Jesucristo. Y es el periodo dentro del cual tuvo lugar su ejecución bajo Nerón. Pero Jerusalén no fue destruida por los romanos sino hasta el 70 después de Cristo. De modo que al tiempo que Pedro escribió su carta no existía correspondencia entre Babilonia y Roma. Por consiguiente, la idea de que Babilonia significa Roma es una interpretación. Los hechos no lo apoyan. ¿Sí? Esto se puso en tela de juicio aún por doctos católicos romanos de siglos pasados. Pedro de Marca, Mantuán, Miguel de César, Marcil de Padua, Juan Aventín, Juan Leland, Carlos Dumoulin, Luis Célès Dupin y el famoso Desiderio Erasmo de Rotterdam, que dijeron no se está refiriendo a Roma de ninguna manera, ¿sí? De hecho, el historiador eclesiástico Dupin escribió: la primera epístola de Pedro se fecha en Babilonia. Muchos de los antiguos han entendido que el nombre significa Roma, pero parece que no hay razón para que pudiera prevalecer para que San Pedro cambiara el nombre de Roma al de Babilonia. O sea, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo podían entender aquellos a quienes escribió que Babilonia era Roma? Además de las referencias que se hacen a Babilonia la Grande en el libro de Apocalipsis que ya mencioné, solo una ciudad se llama Babilonia en las Santas Escrituras, y esa ciudad es la Babilonia situada en el Éufrates. Entonces, ¿pudo haber sido este el lugar desde el cual escribió Pedro? Sí. Y aunque Babilonia declinó después de su caída a los medos y los persas, continuó existiendo. O sea, había una población judía de importancia considerable en la zona de Babilonia en los primeros siglos de la Era Común. La International Standard Bible Encyclopedia dice: Babilonia siguió siendo un foco de judaísmo oriental por siglos, y de las discusiones en las escuelas rabínicas se elaboró en el Talmud de Jerusalén en el siglo V y el famoso Talmud de Babilonia.
Hay mucha gente que no entiende, pero ¿qué tiene que ver Babilonia con el Talmud, con el judaísmo? Acuérdense que hubo la dispersión y ahí se quedó una comunidad importantísima. Por eso tenemos el Talmud de Babilonia, un siglo después. Entonces, yo considero que Pedro debe haber querido decir exactamente lo que escribió, que estaba en Babilonia. Pero bueno, ¿con qué más nos podemos apoyar? ¿Ah? Ahora pongamos nuestra mirada en Clemente, que es este personaje que cita la Escritura. Y él va a escribir una carta a los Corintios en el 88 después de Cristo. Esta la puedes consultar. Es una carta, que si la tenía aquí a la mano, pero no la tengo a la mano para mostrárselas. Bueno, se las debo para la próxima lección, pero pueden adquirirla. Está claramente documentado porque se han encontrado muchísimas copias de la carta de Clemente, ¿ok? Él escribió lo siguiente: fijemos nuestra vista en los santos apóstoles. Ahí lo van a poder leer. Por la inicua emulación Pedro sufrió, no alguno que otro, sino muchos trabajos, y de esta manera, llegando hasta el martirio, subió al merecido lugar de la gloria. Pablo, por la emulación, sostuvo el combate de la paciencia. Fue encarcelado 7 veces, tuvo que huir, fue apedreado y convertido en pregón de la fe en Oriente y Occidente, recibiendo el grande premio de esta. Después de haber enseñado a todo el mundo y de haber llegado a los confines de Occidente, y sufriendo el martirio por mandato de los príncipes, así abandonó este mundo y, convertido en sublime ejemplo de paciencia, subió al lugar santo. Es decir, ¿cómo sabemos que Pedro y Pablo murieron martirizados? En la Biblia no viene. En la Biblia viene que Pedro iba a morir por un profeta. Y Pablo sabemos que le perdemos la pista justo cuando va a Roma para ser ejecutado. Pero no sabemos bien a bien qué pasó. Digo, se podrían haber escapado. ¿Cómo sabemos que no? Clemente. Ahora, ¿Clemente es de confiar? Sí es de confiar. Es del 88 DC. Es del 88 de eso, es muy cercano a los hechos. ¿Y él qué pone? Pues que Pedro sufrió muchos trabajos y que finalmente llegaría al martirio para subir al merecido lugar de gloria, al igual que Pablo. Pero observen que Clemente no dice que murió en Roma, ni dice que murió crucificado de cabeza. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Pues para eso tenemos que movernos ahora con Orígenes, que ya no es del 88, sino que ya es del 250 después de Cristo. Ya está más retirado de los hechos. Y él, en un comentario al libro de Génesis, capítulo 3, pone: Pedro pidió ser crucificado de cabeza por no considerarse digno de morir del mismo modo de Jesús. Entonces, ¿cómo sabemos que Pedro murió de cabeza crucificado? Por Orígenes. No viene en la Biblia, ni por un padre del 80 después de Cristo, sino por un padre de la iglesia del 250 después de Cristo. Que, bueno, traían una tradición, sin duda, traían algo que estaba en tradición, sin duda. Ahora, que puede haber en algún momento teléfono descompuesto, sin duda también. Que puede haber intereses en colocar en algún momento a alguien, pudiera darse el contexto geopolítico. Ahora, ¿de dónde sacamos? Fíjense cómo se va articulando todo. De que no es que Pedro murió de cabeza en Roma, lo dice la Santa Palabra. No es cierto, no lo dice la Santa Palabra. Dice que iba a morir martirizado. Clemente dice que murió martirizado. Orígenes, 250 después de Cristo, dice que murió crucificado. Y es Eusebio de Cesarea quien, citando a Orígenes, ubica ahora sí el hecho en Roma, pero ya en el siglo III. ¿Se dan cuenta cómo se articula todo? Ya en el siglo III. No en el primer siglo, no en el segundo siglo, en el siglo III. Ahora, ¿alguien sabe dónde está esta imagen? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien reconoce este lugar? ¿Nadie? ¿Es la catedral de San Pedro? Claro, es la Basílica de San Pedro en Roma. Nadie se ha preguntado qué hace un obelisco egipcio en el centro de la Basílica de San Pedro.
Mírenlo bien. Ahí estoy yo, ahí está una hermosa cruz cristiana, pero te das cuenta, eso es un agregado. Eso es un agregado. Ese es un obelisco egipcio. ¡Qué raro! ¡Qué cosa tan extraña, ¿no es cierto? Un obelisco egipcio. Un obelisco de los egipcios que eran politeístas, que adoraban a Ra. En medio, como monumento principal, en medio de la plaza de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Qué hace ahí? ¿Qué carambas hace un obelisco? Pues la historia es muy interesante y la pueden checar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues ese obelisco lo mandó a traer de Egipto nada menos y nada más que Calígula, el famosísimo, el tristemente célebre emperador romano, emperador maligno y pervertido. Lo mandó a traer para su hipódromo. Él tuvo ahí un hipódromo que ya no existe. Entonces él lo mandó a traer de Egipto porque así eran excéntricos y así estaban de locos. Se mandan a traer imagínate el trabajo de traerte un obelisco de toneladas desde Egipto hasta Roma para adornar tu hipódromo, ¿sí? tu coliseo personal. No es el coliseo que todos conocemos, es otro. Lo hizo Calígula. Bueno, pues más tarde la tradición va a decir que ahí murió Pedro, que fue muerto en Roma. Y que entonces este obelisco egipcio, que llevaba ahí desde antes, es el único testigo de la muerte de Pedro. Y por eso lo ponen en la Basílica de San Pedro. Porque ese obelisco fue testigo, supuestamente, que hay que dudar de todo, no se me ofendan, de la muerte de Pedro. Entonces, es un intento de ubicar a Pedro en Roma, porque si la interpretación de tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia es correcta, esa interpretación, aunque solamente existe esa interpretación, no haya más evidencia, si esa es correcta, pues hay que ubicar a Pedro en Roma, sí o sí. Y entonces tenemos este obelisco que atestiguó la muerte de Pedro. Y tú me podrás decir, no, pero es que sí, Pedro sí murió en Roma, porque yo he visitado su tumba en las grutas vaticanas. Y es verdad, si tú vas para las grutas vaticanas y bajas, se tienen las tumbas de muchos papas y ahí dice que está la de Pedro. Dice, yo no lo sé, yo no soy médico forense. Y mi deber es dudar si son los huesos de Pedro. Entonces me hago la pregunta, ¿quién lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Y por qué lo dice? Entonces, tú te imaginarás cuándo encontraron los huesos de Pedro. Y te imaginas que los encontraron hace 2000 años. Pues no. Sorprendentemente, y pongan mucha atención, en 1950, excavó ahí donde estaban entrados los papas, ¿sí? Pío XII. Y en 1968, el Papa Pablo VI informa al mundo sobre el lugar de la tumba del apóstol y sus huesos. O sea, supuestamente, el Papa Pío XII encuentra los huesos de la tumba de Pedro en Roma. 1950. No siglo I, no siglo II, no siglo III, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni el 12, ni el 13, ni el 14, ni el 15, ni el 16, 17, ¿sí? Sino que 1950 años después de la presunta muerte de Pedro en Roma, un papa, no un arqueólogo, no un campesino que se topó con una caverna, no, un papa se encuentra
con la tumba del primer papa. Puede ser, bueno, yo no soy nadie para decir que no, pero lo que más me sorprende no solamente es que lo encuentra en 1950 años después, y no solamente que lo encuentra un papa, sino que lo encuentran en las grutas vaticanas. O sea, eso es un milagro. O sea, justo donde está el Vaticano construido, debajo del altar, resulta que ahí, casualmente, increíblemente, ahí estaba enterrado Pedro. Imagínate, ¿cuáles son las posibilidades de eso? Pues puede ser un milagro, yo creo en los milagros finalmente. Pero vaya, vean en qué terrenos estamos manejando esta información. Y quien informa al mundo, ¿sí?, que han encontrado la tumba del apóstol y sus huesos, pues es el Papa Paulo VI, o sea, hasta Paulo VI. Por supuesto, piden hacer exámenes, piden hacer otras cosas, pruebas forenses, son imposibles de hacerlas, son imposibles, no hay forma, y finalmente presentan al mundo. Ahora, yo les pregunto, alguien participe aquí, ¿alguien sabe quién fue el Papa que presentó por primera vez en la historia los huesos de Pedro? ¿No? ¿Quién se imagina que haya sido? No lo oigo. ¿Quién? O sea, nosotros ahora sabemos que la tumba de Pedro está en Roma y la mostraron al mundo. ¿Qué papa la mostró al mundo por primera vez? ¿Juan Pablo II, Paz? Podría ser Juan Pablo II, no, fue el Papa Francisco. O sea, acaba de ser. O sea, acaba de ser. Vean esto. El Papa Francisco concluyó este domingo con una misa en San Pedro, el Año de la Fe, convocado e iniciado por Benedicto XVI, y como colofón se expusieron por primera vez las reliquias que la Iglesia reconoce como la de San Pedro, y se entregó la primera exhortación apostólica del pontífice argentino. En una plaza repleta, a pesar del frío y la amenaza de lluvia, el Papa remarcó el concepto católico de la centralidad de Dios. En el altar se encontraba por primera vez expuesto el relicario en el que se conservan 9 pequeños fragmentos de los huesos que se dice pertenecen a San Pedro. Durante el rezo del credo, el Papa tomó en sus manos esta caja de madera en la que se lee la inscripción: los huesos hallados en el hipogeo de la Basílica Vaticana, que se considera que son del Beato Pedro Apóstol. Reliquias tras las que existe uno de los debates más interesantes de la arqueología de las últimas décadas. Durante la audiencia general del 26 de junio de 1968, Pablo VI anunció al mundo que se habían encontrado los huesos de San Pedro, pero algunos estudiosos, como el arqueólogo jesuita Antonio Ferrúa, que formaba parte del equipo que descubrió la tumba, han expresado siempre su escepticismo sobre la posibilidad de que esos huesos perteneciesen al llamado Príncipe de los Apóstoles. Hoy mismo las reliquias volverán a la capilla privada del Papa, situada en el centro del apartamento pontificio, donde las colocó Pablo VI en 1968. El Universal Televisión. Vi auguro una buona domenica e buon pranzo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, y son 9 huesitos, si se dan cuenta, uno se imagina que encontró el esqueleto, ¿no? No, 9 fragmentos de hueso, que es imposible afirmar que son los huesos del apóstol Pedro, porque ni siquiera se le pueden hacer pruebas de ADN, y aunque hubiese ADN, no hay cómo compararlo. Entonces, ni siquiera es un cráneo, son 9 fragmentos. La realidad es que ningún arqueólogo está de acuerdo, solamente algunos arqueólogos católicos. O sea, no hay ningún arqueólogo que no sea católico, ni uno solo, que diga que esos son los huesos del apóstol Pedro. Ninguno. El 100% de quienes están a favor
evidentemente son de formación católica, y dentro de los católicos hay arqueólogos jesuitas que dicen es una barbaridad que digan que esos huesos son del apóstol Pedro, ¿sí? Ahora, respecto a los huesos que fueron hallados, la enciclopedia católica dice lo siguiente, y lo texto textualmente, ahí está la fuente. El examen anatómico y geológico indica que estos huesos son del primer siglo, entre ellos están los huesos de un hombre de estructura grande, pero no hay modo de probar que son los huesos de San Pedro. Simple y llanamente, no lo hay. Entonces, concluyendo, con base a la evidencia que acabamos de ver, poca o mucha, esa es la que hay, no hay mucho más. ¿Fue Pedro el primer papa de la iglesia? No hay nada que pueda fundamentar eso, nada. No, es que yo creo que sí. Bueno, ya nuestras creencias se respetan, pero la evidencia, no hay evidencia. ¿Murió martirizado? Sí. Sí, hay evidencia textual, hay evidencia contextual de que sí, Pedro murió martirizado. ¿Murió crucificado de cabeza? Probablemente sí. La evidencia que hay, los textos que hay, tienen un alto grado de veracidad. No hay razón para que mintieran al respecto, ¿sí? Entonces, muy probablemente sí. ¿Murió en Roma? No, muy probablemente no. No encontramos nada más que una creencia y una conclusión que se basa más en un interés de un beneficio para una institución en particular que en beneficio de la evidencia arqueológica y textual. Entonces, pues esta es la primera mentira de los apóstoles. Aquí concluimos la lección del día de hoy y pasamos a nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Les recuerdo que la grabación va a quedar durante los próximos 7 días. Van a recibir el link, como recibieron el link de acceso, van a recibir el link para que puedan consultar a aquellos que se inscribieron al curso. Y ahorita sí, pasamos a preguntas y respuestas. Si hay personas que están en otros países y ya es madrugada, por favor, abran su micrófono y déjenmelo saber para que sean los primeros que les doy la palabra. Una vez que te doy la palabra, ya no voy a regresar contigo, así que desahoga todas tus dudas. Por favor, les suplico preguntas en relación a la lección, no a otras cosas. No me pregunten cuál es la circunferencia de la Tierra o si la salvación se pierde. No, la lección que vimos hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, pues los escucho. Tengo una duda, Pastor Alejandra. Sí, Alejandra. Buenas bendiciones a todos. Nada más es un detallito que estábamos leyendo en Gálatas 2. O sea, lo que no me quedó claro es que cuando estoy leyendo la palabra dice Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia. Usted mencionaba que Santiago es Pablo y que Cefas No, es Pedro. Santiago, no. Cefas es Pedro. Jacobo es Santiago y Juan es Juan. Entonces Cefas es Cefas y Es Juan Pedro. es Juan y Pablo eres nada más el que está dando el mensaje. Sí, Pablo es Pablo o Saulo, dependiendo en qué parte de la Biblia lo leamos. Sepan que tenían dos nombres. Entonces, Saulo y Pablo son la misma persona. Sí. Cefas y Pedro son la misma persona. Y Jacobo y Santiago son la misma persona. Perfecto. Muchísimas gracias. Y lo que vemos en ese texto es que claramente no están poniendo a Pedro por encima de nadie. Se lo está poniendo al igual, como uno de los 12. Y más tarde vamos a ver a Pablo regañando a Pedro. Pues esa investidura que muchos creen, simple y llanamente en la Biblia no está claro que es un apóstol, ¿verdad? Pero como él había otros 12, bueno, otros 11, ¿sí? O al menos otros 3. No hay de qué. Igualmente, gracias. ¿Alguien más? Yo, Paz, Gaby. Gaby, adelante. Paz, si nos vamos al original griego, el original griego, donde habla de Pedro como piedra
y no como roca. Entonces ahí podríamos también cimentar el hecho de que Jesús está hablando de sí mismo y no de él como la simiente de la iglesia, o sea, haciendo un símil como de la piedra, como todos siendo piedra, edificando la iglesia, como lo que somos, el cuerpo de Cristo, y él como simiente de la roca, que es Jesús. Sí, si nosotros analizamos solamente el texto tal cual, o sea, el juego de palabras que Jesús va a hacer, no hay forma de establecer a qué se estaba refiriendo Jesús. Eso nos lo va a arrojar el contexto, ¿sí? O sea, en sí mismo, si lo único que nos quedamos es con Mateo 16, 18, así fuera lo único en el universo, no hay forma de saberlo, no hay manera. Pero para eso existe el contexto, además de otras cosas. Pero vamos al contexto. Si nosotros vamos al contexto y vamos a verlo una vez más, ¿sí? Además recordemos que hay padres de la iglesia que dijeron claramente que Pedro no es la roca, sino Jesús, ¿sí? Pero vamos a la Biblia, empecemos con la Biblia. Mateo 16, 18, fíjense. Y ese es el problema de hacer doctrina con un versículo. No, pues hay que leer todo el contexto, como un versículo nada más. O sea, si nosotros hacemos doctrina un solo versículo, pues yo ahorita te enseño dónde dice la Biblia que nos saquemos un ojo para poder ir al cielo, ¿sí me entiendes? Que te tienes que sacar un ojo porque nos estorba, nos hace pecar. No, hay que leer el contexto. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Fíjate. Fíjate. Voy a leer desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así inicia toda esta cadena de eventos. Ese es el tema central. El tema central no es la autoridad apostólica de Pedro. Jesús no estaba hablando de, y ahora voy a nombrar al principal. Ese no era el tema, ese no era el contexto. El contexto era que Jesús le pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el tema central es: ¿quién soy yo? La identidad de Jesús. Ese es el tema. Ajá. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Nuevamente, el énfasis, el enfoque, el tema central es la identidad de Cristo. No es otro, sino quién es Jesús realmente. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo el foco va en la identidad de Jesús. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Entonces, si el enfoque es la identidad de Jesús, ¿en qué momento cambia el enfoque a la identidad de Pedro como la roca? No es el contexto en el que se dio. Ahora, vuelvo a repetir, para usar pensamiento crítico. Puede ser que sí, puede ser que estemos equivocados, que sí se estaba refiriendo a eso. El problema es que parece ser que nadie lo entendió así. Porque no vemos a Pedro por encima de nadie hasta 350 años después, donde hay un interés institucional en situar a Pedro en Roma. ¿Y por qué? Fíjate qué curioso. ¿Por qué? Por esta declaración. Porque quien escribe prácticamente de su puño y letra es Pablo. Quien sí murió en Roma es Pablo. Quien sí tenía sentido que estuviera en Roma y que muriera en Roma fue Pablo. Y sin embargo, Pablo no les interesa Pedro. ¿Por qué? Porque de aquí tratan de desprender un principio de autoridad suprema. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí hay un interés, y ese interés puede ser el sesgo que nos impide encontrar la verdad. O mejor dicho, es el sesgo que nos permite
saber a qué realmente se estaba refiriendo Jesús, en mi humilde opinión. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya no hubo preguntas? ¡Ay, bendito sea Dios! Eso quiere decir que todo estuvo muy claro. Bueno, pues entonces con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Van a recibir el link para ver otra mentira de otro apóstol. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Gracias a usted, Paz. Gracias con el pastor Mauricio Sánchez Escola. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visite nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos. Hola, hola familia de TikTok. Ahora sí los atiendo. No había podido, pues estaba ocupado aquí en las pantallas, pero nos tomamos unos minutitos. No puedo tomar mucho.